Bien, shalom a todos, bienvenidos, y que este tiempo sea de aprendizaje, de bendición, de crecimiento, de entendimiento de las palabras de la Torá y de las palabras de nuestro Mesías, Yeshua. Vamos a ir estudiando, pero ahora desde un punto, desde el Brit Hadashah, y que va a fortalecer todo lo que hemos estudiado en estos años anteriores. Ya mucho hemos estudiado acerca de los primeros 5 libros, no vamos a dejar de estudiar, pero en estos próximas semanas de Shabbat vamos a estar estudiando el Brit Hadashah. Así es que los invito a que vayamos a Yohanan, o conocido como el Evangelio de Juan. Allí vamos a estudiar una buena parte de esto, que contiene también palabras del Eterno, por lo que va a ser de mucha bendición. Espero que este tema, que le he puesto una especie de título, ¿no? Sí, del abatimiento a la grandeza, y vamos a ver la vida de los discípulos, así como estudiamos la vida de Abraham, un llamado del Eterno para iniciar un pueblo. Así como hemos estudiado el llamado de Moshe, que se convirtió obviamente en un discípulo del Eterno. Así como hemos estudiado el resto de los personajes, inclusive a Yehoshua, quien era un discípulo de Moshe, un llamado del Eterno. Así también vamos a estudiar a estos otros llamados del Eterno, a los discípulos, a los Sheliachim, y desde el punto ya del Mashiach. Así es que estamos en el capítulo 20 de Yohanan. Que el Eterno y Todopoderoso nos bendiga con sus palabras, con su Torah. Agradecemos a Él que por mano de Moshe nos entregó la Torah, y que después, poco a poco en el tiempo, nos fueron entregados el resto de los rollos, los jueces, los profetas, los salmos, los escritos históricos y el Brit Hadashah por nuestro Adón, nuestro Mesías Yeshua. Amén. Yohanan capítulo 20. Iremos retomando algunos puntos que vimos la semana pasada. Al mismo tiempo, pues, se van a ir aclarando algunos detalles. ¿Están conmigo? Yohanan capítulo 20. Okay. Mi encabezado dice la tumba vacía. El encabezado de diferentes versiones pues dirán algo parecido, o algunas no tienen nada. Y doy lectura un poquito para ir avanzando sobre este punto. El tema, les recuerdo para que lo tengan ahí anotado, y si se puede anotar allí también, por favor, que quede anotado. Hablando de los discípulos, de los Sheliachim, del abatimiento a la grandeza. Vamos a ver las claves, lo que sucedió en estos personajes, lo que tuvieron que saber, aprender, vivir para pasar del abatimiento, como vimos la semana pasada, a la grandeza, y que fue en un lapso definitivamente muy corto. Vamos a ir desarrollando, adelanto un poco para que vayamos avanzando más fácilmente. El Mesías se aparece a sus discípulos el mismo día de resurrección, posterior al día de la fiesta, al día de panes sin levadura, obviamente. Y a los 8 días vuelve a aparecer a sus discípulos. Estuvo con ellos por un lapso de 40 días, y después les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense, y se quedaron 10 días más. Ya, vamos captando el asunto, ¿verdad? Desde Pesaj, panes sin levadura, hasta Shavuot, o Pentecostés, como muchos le conocen. Así es que vamos a ver este ínter tan importante entre los discípulos
que pasan del abatimiento de haber perdido a su líder, a su rabí, a la esperanza de ellos, y lo que ellos pensaban, la esperanza de Israel, es quitado de ellos, es llevado, es asesinado y es llevado al sepulcro. Así es que desde ese abatimiento, y vamos a ver el proceso a la grandeza. Hoy va a ser un poco general, pero vamos a ir avanzando poco a poco, como nosotros mismos desde nuestro punto vamos a ir viendo cómo nosotros mismos podemos pasar de situaciones difíciles, duras, hasta alcanzar lo que el Eterno quiere para nosotros, lo que el Mashiach pretende que seamos nosotros. Quizá no lleguemos a ser como el Sheliach Kefa, como el Sheliach Shaul, como el Sheliach Yohanan. Yo creo que está muy complicado eso, ¿cierto? O sea, a ese nivel está un poco complicado, pero al nivel del resto de los discípulos, a eso sí podemos y debemos aspirar. Entonces aquí vamos a ver las claves de cómo pasar de una situación difícil y cómo sí podemos alcanzar la grandeza, porque Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros pasemos de X abatimiento, dificultad, tristeza, angustia, enfermedad, lo que sea, a la grandeza. Ese es el nivel que debe alcanzar un discípulo: vivir todos los días en la grandeza. Así es que vamos a ir avanzando poco a poco. Capítulo 20 de Yohanan. Dice así, verso 1: el primer día de la semana de Matzot, al anochecer, que se llama Motzei Shabbat, siendo ya oscuro, Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Shimon Kefa, al otro discípulo preferido de Yehoshua, y les dijo: han sacado al maestro del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Así que salieron Kefa y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Kefa y llegó primero al sepulcro. Cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo, no entró. Aquí tenemos entonces la referencia de la semana pasada. ¿Quién entró y quién vio? Ahí lo tenemos. Yohanan entró y vio los lienzos. Entonces llegó Simón Kefa siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Esto ya lo vimos la semana pasada y parte del significado. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no entendían la escritura que él tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos, pero Miriam de Magdala estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos mensajeros con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado colocado el cuerpo de Yeshua. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto? Después de decir esto, se volteó hacia atrás y vio a Yeshua de pie, pero no se daba cuenta que era Yeshua. Pero él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: maestro, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para llevármelo. Yeshua le dijo: Miriam. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro, mi maestro, gran maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Miriam de Magdala fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al maestro, también les contó que él le había dicho estas cosas. Al anochecer, ya noche de aquel día, primero de la semana de Matzot, estando las puertas cerradas en el lugar donde se reunían los discípulos, por miedo a los judíos, Yeshua entró, se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes, Shalom Alejem. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron cuando vieron al Adón. Entonces Yeshua les dijo otra vez:
paz a ustedes, Shalom Alejem. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. A quienes ustedes remitan los pecados les serán remitidos, a quienes los retengan les serán retenidos. Pero Tomás, el llamado Dídimo, gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Yeshua. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Adón, hemos visto al Maestro. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi mano, mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Yeshua entró, se puso en medio y les dijo, Shalom Alejem, paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Rey mío y Elohim mío. Yeshua le dijo, porque me has visto, has creído. Felices aquellos que creen sin ver. Por cierto, Yeshua hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Les ministró, les bendijo, hizo muchos milagros. Esto fue 8 días después. Verso 31, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Después de esto, Yeshua, capítulo 41, se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Kefa, Tomás, el llamado gemelo, el Dídimo, Natanael, que era de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros dos de sus discípulos. Simón, Kefa, les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la embarcación, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Yeshua se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta que era Yeshua. Entonces él les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Ellos le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la embarcación y hallarán. Ellos la echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que era favorito de Yeshua le dijo a Kefa, es el Adón. Cuando Simón Kefa oyó que era el Adón, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la embarcación arrastrando la red con los peces porque no estaba lejos de tierra, eran como 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Milagro, ¿verdad? Yeshua les dijo, traigan de los pescados que pescaron ahora. Entonces Simón Kefa subió y sacó a tierra la red llena de grandes peces, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Yeshua les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabía que era el Adón. Entonces Yeshua vino y tomó el pan y les dijo, y les dio. Yeshua tomó el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de comer, Yeshua le dijo a Simón Kefa, Simón hijo de Yohanan, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí maestro, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez Simón hijo de Yohanan, ¿me amas? Le contestó, sí maestro, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez Simón hijo de Yohanan, ¿me quieres? Kefa se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le dijo, maestro, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te quiero, que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde tú no quieras.
Dijo esto indicando con qué muerte Kefa había de glorificar a Elohim. Después de haber dicho esto, le dijo: ven, sígueme. Kefa dio vuelta y vio que los iba siguiendo el discípulo preferido de Yeshua. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo: Maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Así que al verlo, Kefa le dijo a Yeshua: Maestro, ¿y qué será de este? ¿Recuerdan? Yeshua le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú sígueme. Por eso se difundió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no habría de morir. Verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es confiable. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir. Hasta aquí vamos a hacer un análisis de esta parte, es muy interesante. Veíamos que el ambiente cuando Yeshua fue llevado al sepulcro pues era terrible, estaban abatidos, estaban derrumbados, otros lloraban. Y después de eso, dos decidieron irse. Los demás estaban simple y sencillamente abatidos. Y esto es importante verlo porque si había algo que estorbara, como unos días antes se preguntaban: y cuando él se vaya, ¿quién será el mayor? ¿Recuerdan esa discusión que tenían entre ellos? ¿Quién será el mayor entonces cuando él ya no esté? ¿Y quién va a ser el jefe aquí? Así es que en esos momentos de abatimiento ya no había rastros de ese ego. Todos estaban tristes y abatidos. Solamente quizás pensando en los momentos felices, en los tiempos gloriosos, en las cosas maravillosas que ellos pudieron ver, porque ellos pudieron ver al Hijo de Adonai. No solo vieron, oyeron y también palparon, pero eso estaba ya como en la historia, ya no era algo presente, por lo que la tristeza los había atrapado. Como vimos, habían sido despojados por la fuerza de su líder, de su mentor, de su rabí. Experimentaron entonces ese despojo, esa tristeza. Fue golpeado fuertemente su corazón, su mente, su intelecto, todo, abatidos, totalmente abatidos. La semana pasada comentaba que si nosotros hubiéramos estado en ese momento con Él, en esos días, hubiéramos experimentado lo mismo que ellos, ser despojados de la esperanza, no solamente de algo, no solamente de alguien, sino de la esperanza de ellos, de sus familias, de todo el pueblo de Israel, de la redención completa, despojados, tristes, abatidos, quebrantados, con desesperanza, con aflicción. Después viene el relato de las mujeres. Cuando regresan, pues compraron al día siguiente del día de la fiesta. Pues el día de la fiesta no se puede comprar, ¿verdad? El 15 no pudieron comprar, es un día que no se permite comprar ni vender. Así es que al siguiente día, al día 16, cuando se mecía la gavilla, es que pudieron ir a comprar, a conseguir todo lo necesario para posteriormente ir a ungir el cuerpo, pero ya no lo encontraron, ya al atardecer, al crepúsculo. Y entonces ellas regresan corriendo a decir a sus discípulos: no está el Adón, no está, ha resucitado.
Pero era tanta la tristeza, tanta la aflicción que esas palabras a algunos les impactaron. Otros quedaron como simplemente escucharon algo. De todos los discípulos solamente salieron 2 a verificar, Kefa y Yohanan. Fueron a verificar. Llegaron allí. Uno entra primero, pues era más joven, corrió más rápido, entró, vio los lienzos, salió impactado. Luego llegó Kefa, entró y miró también. Es quien dice, vio los lienzos por un lado y la otra parte doblada, ahí a un lado, ¿no? Es quien lo vio y quien lo comentó. Esto es interesante. Pero los demás dice, no, acababan de creer. Todavía no acababan de creer. ¿Cómo es posible? Su intelecto golpeado, su alma impactada, su espíritu realmente sacudido, como en un estado de shock. Luego, Él los vuelve a ver, se para en medio de ellos y los saluda. La paz sea con ustedes, Shalom Aleichem. Así es que ese impacto tan tremendo, ellos comienzan a reajustar su mente, su corazón, sus sentimientos, sus emociones. Esto es clave para salir de una situación fuerte, impactante, difícil. Tenemos que retomar, como lo hicieron ellos, retomar su mente, sus pensamientos, tomar control de sus mentes. Los sentimientos a veces son más fuertes que el intelecto. Ellos tienen la oportunidad en ese momento de reajustarse. Él tiene que decir, soy yo mismo. No están viendo una visión, soy yo mismo. Les da oportunidad a que ajusten ahí su mente, rápido, rápido, rápido. Poner a un lado todo ese abatimiento, poner a un lado todo ese dolor, esa angustia, todo lo malo, ponerlo ahí y volver a usar su intelecto sin ninguna cosa que estorbe, que no estorben las emociones, a usar completamente su intelecto, pues están viendo, están oyendo, tomar conciencia de que están allí, de lo que está pasando es verdad, y tratar de hacer a un lado todo sentimiento, todas sus emociones fuertes, pero que estaban lastimando, estaban golpeando, estaban quebrantando, los estaban aplastando. Yeshua, conocedor perfectamente del ser humano, de sus reacciones, emociones, sentimientos, Él se para en medio de ellos y les da tiempo. Toma nota, les da tiempo. Tiempo, hablo de unos segundos en ese preciso instante, ¿no? Pero Él sigue dando tiempo a los que estuvieron allí, a los que oyeron. Les permite que su mente empiece a funcionar correctamente y no atrapada por las emociones, que su mente actúe normalmente, que recuerden lo que Él les dijo, que Él sería entregado, que Él sería muerto, que sería entregado a manos de los gentiles, pero que Él iba a resucitar. Les da tiempo a que vuelvan en sí, que tomen control de su vida en ese momento, de su inteligencia, de su razonamiento, de estar conscientes que están allí físicamente. Shalom Aleichem, soy yo mismo, un espíritu, no tiene carne, no tiene huesos como ustedes ven que yo tengo. Los saca de ese pozo de desesperación, de desesperanza, y los planta otra vez en la realidad. Tienen que estar conscientes de las cosas, conscientes. Es importante tomar conciencia
y no quedarse en la desesperación, en la angustia, en la tristeza. Tomar conciencia. Tú estás aquí parado, estás escuchando, estás mirando, palpa, es real, estás aquí, ubícate aquí. Y ahora, a partir de esta realidad, mira alrededor. Toma control de tu mente. Yeshua les dio tiempo que se reunieran todos. Estaba una parte, luego llegó quien faltaba, Tomás. Él faltaba, era necesario que él también tuviera esa experiencia de mirarlo, de oírlo. Era necesario para su alma, era necesario para su espíritu. También tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque era parte de sus escogidos, parte de los Sheliachim. La semana pasada hablamos de las mujeres, ¿verdad? Que a una le dice no me toques, pero en el otro escrito permitió que las mujeres abrazaran sus pies. O sea, la bendición no era para una sola, era para las que fueron a ver, para las que se interesaron, para que llevaran las hierbas aromáticas, no para una sola. Así es que cuando están en una parte de los discípulos, era necesario que estuvieran todos. Por eso Tomás le dice, ven, mete tu dedo como dijiste. No quiero que seas incrédulo, no quiero que te quedes así. No quiero que pierdas la oportunidad y la bendición de todo lo que te enseñé, porque además yo te escogí. Y si te escogí, te voy a traer conmigo. Así es que él también recibe la oportunidad de ver, de oír y de palparlo. Él llegó, extiende su mano, Yeshua lo ayuda y pone su dedo ahí en su marca. Y pone su mano en su costado. ¿Ves? Sí es real lo que te dijeron. Aquí estoy, como lo prometí. Y esto empieza a traer a los discípulos de vuelta a la fe, de vuelta a la emuná. Permítanme un segundo. Qué importante es entender esto. Si tú eres un llamado de Él, si eres un escogido de Él, Él va a tener cuidado de ti. Amén. Él va a tener cuidado de ti y de mí. ¿Por qué? Simplemente porque Él se ha interesado en nosotros, se ha interesado en ti. Y por eso tendrá cuidado de ti. Si lo reconviene, le dice algo ahí, Tomás, trae acá tu dedo, pon tu mano y no seas incrédulo. Oh, mi Elohim, mi Rey, porque has visto, has creído. Pero dichosos aquellos, hablando del futuro, dichosos aquellos que sin tener que verme, crean. Qué felices aquellos que sin tener que tocarme, crean. Y una parte muy importante, en medio de esto, y les pide de comer, le dieron miel, panate, miel, le dieron pescado, y él comió enfrente de ellos, comió con ellos, otra vez tuvo una pequeña comunión ahí con ellos. Ellos necesitaban recuperarse de todo este golpe tan grande que recibieron, y por eso está allí. Los quiere recuperados, los quiere firmes, los quiere fuertes. Y hay una parte muy especial en la que Él sopla sobre ellos y le dice: reciban el espíritu de santidad, reciban el ruach. No solamente de santidad, de temor al pecado, sino seguramente también, porque está implícito, ruach,
de autoridad, de poder, de fuerza, porque eso necesitaban ellos. Recupérense. Y eso está interesado en tu intelecto, en tu alma y en tu espíritu, como lo estuvo con ellos. Se interesó tanto en que su alma estuviera apaciguada de tantas cosas en su mente. Era necesario que su alma estuviera apaciguada. Por eso no solamente es la frase cuando él dice mi paz les dejo, no era una frase o un saludo, Shalom Aleichem, estaba lanzando ahí la paz de él. Cuando dice mi paz les dejo, no es una frase, es una verdad. Es algo, una unción que viene del cielo, de su presencia misma. Mi paz les dejo y sopla sobre ellos. Reciban el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, recíbanlo. Era algo que está en el ambiente y lo suelta hacia ellos. Que los alcanzara en ese soplo el Ruach de Elohim y quedara allí en ellos. Era importante que se recuperaran estos discípulos que habían estado con él, que habían visto su poder, sus obras, su poder, su majestad, y que también él les otorgó autoridad cuando fueron a expulsar demonios, cuando fueron a sanar enfermos. Lo experimentaron, pero en ese momento estaban derrumbados, necesitaban levantarse. Y si ellos lograron levantarse de ese batimiento tan tremendo, pues nosotros, ustedes, todos, ¿cuánto más? Pues no hemos experimentado esa pérdida tan grande, perder al Mesías, teniéndolo ahí al alcance. Que les arrancaran a su maestro, que algunos lo vieron cuando lo asesinaron. Eso es tremendo. Toda la esperanza, no solo de vida, sino de la vida eterna, se estaba yendo por ahí. Por eso Él quiere recuperar a sus discípulos. Por eso es que la frase es importante, del abatimiento a la grandeza. Del tamaño que sea el abatimiento, de ellos fue gigantesco. Así es que si ellos pudieron salir, cualquiera de nosotros puede salir con su ayuda. Pasar de un abatimiento a la grandeza, recuperarnos como discípulos del Mashiach. En cuanto al intelecto, los conceptos, ideas, expectativas, valoraciones, Él quiere ministrarnos allí, quiere enseñarnos, quiere dirigirnos, quiere redirigirnos, quiere apuntarnos. Cada uno de nosotros tiene su propio intelecto. Cada uno de nosotros tiene sus propios conceptos de la vida y de todo, aunque estemos empapados de las Escrituras. Todos tenemos nuestras ideas, nuestras expectativas, nuestras valoraciones de las cosas, de la vida, del trabajo, del bienestar, de la familia. Cada uno tiene sus valoraciones. Pues Él quiere ministrar también en nuestro intelecto, en nuestra alma que es tan frágil, en el alma de estos discípulos tan frágil, impactada, emocionalmente golpeada, humillada, herida, menospreciada, confundida, fuera de lugar, una mente confundida. Él quiere poner y establecer la paz. Shalom Aleichem. Que venga la paz sobre ti. ¿Cómo puede venir paz a mí en este momento que tengo esta tristeza, este dolor, esta angustia, esto X? Pues tienes que buscarlo a Él. Así de simple. ¿Y cómo voy a buscarlo? ¿Dónde está? Cerca de ti está la palabra, en tu mente, en tu corazón, en tus tiempos de oración, de adoración, de exaltación a Él, de hacer a un lado
todo tu intelecto personal para darle lugar a tu alma que anhela las cosas de arriba, te vas a encontrar con Él. Y quizás hasta lo oigas decirte: Shalom, que tengas paz, que venga mi paz sobre ti. Entra una parte del intelecto porque yo decido, pero entra la parte espiritual porque mi alma tiene sed de ti, del Elohim vivo, sí o no. ¿Tu alma tiene sed de Él? Nuestra alma tiene que mantenerse en búsqueda de esas aguas de paz, de reposo, esas aguas frescas que van al alma, no a la parte física. Tenemos que buscarle de corazón, hablarle con el corazón, creer que Él nos oye, obligar a nuestro intelecto. No importa que no lo alcance a captar o que esté turbado, no importa. El alma tiene la capacidad de conectarse con su Creador. Nuestra alma tiene el anhelo de conectarse con el Creador. Y el Creador quiere conectarse con cada alma que ha creado. En el espíritu tiene que ver con lo que eres. Tiene que ver con lo que crees que eres. Y tiene que ver con lo que puedes llegar a ser. El espíritu de vida, lo que nos mueve, no es nuestro cerebro, hermano, amigos. Lo que nos mueve realmente es nuestro espíritu. Así es que nuestro espíritu tiene que ser impactado por el espíritu del Eterno, para que tenga una revolución, que se revolucione nuestro espíritu, que motive, afecte para bien a nuestra alma y seamos elevados entonces, seamos como un cohete lanzado. Así es que aquí vemos al Adón, al Mashiach, preparando a sus talmidim para un enorme liderazgo. Para eso trabajó con ellos un espacio largo de tiempo, para capacitarlos, prepararlos, porque ellos iban a ser el Sanedrín del Mashiach, del enviado, del Todopoderoso que supliría todo lo demás. Así es que necesitaban estar al nivel más alto. Yeshua viene a ellos por 40 días para elevarlos al punto donde allí los quería, con toda esa fuerza, con todo ese empuje. Y a ese nivel es lo más grande que hay, obviamente, pero es el mismo interés del Mesías Yeshua de hacer algo parecido contigo y conmigo. Es el mismo interés. Tú eres un discípulo del Mashiach, entonces Él tiene ese interés. Él te llamó para algo, para darle un servicio. Entonces tiene que estar a la altura para que ese servicio lo demos a un alto nivel. Él nos quiere fuertes, nos quiere en la grandeza. Eso es lo que Él quiere. Y debemos de tener cuidado con nuestra mente. Las luchas más feroces no se dan en un campo de batalla con armas. Las luchas más feroces se dan en la mente del ser humano. Y también en la mente del discípulo, de los discípulos. Allí se dan las luchas más fuertes. Por eso Él se presentó y les dijo: Shalom Aleichem, tengan paz, que su alma esté tranquila. No quiero que esté su alma angustiada, abatida. No es bueno para ustedes. Su alma tiene que estar en Shalom. Y nosotros entonces vamos aprendiendo cosas, ¿no? Tenemos que ver la manera de poner nuestra alma en Shalom.
cualquiera que sea la situación. Para que haya una buena conexión con nuestro Mashiach y con el Eterno. Poner nuestra alma, nuestra mente en Shalom. Al instruirlos, fue a su intelecto, ¿cierto? Les enseñó la palabra, les enseñó cosas, les enseñó como un maestro enseña a su discípulo. Fue a su intelecto, pues los instruyó. Los puso a soñar. Que podían hacer cosas grandes. Cuando eran gente del vulgo, gente que en algún momento dado los humillaban hasta cierto grado. ¡Ay, son galileos estos, ignorantes! Los elevó. Y también él decidió edificar, poner esos fundamentos. Y esto mismo es para nosotros. Él quiere instruirnos, quiere instruir nuestro intelecto, que sigamos aprendiendo de Él, de quién es Él y de sus promesas y de sus planes. Quiere llevarnos también a soñar. Con cosas grandes, a soñar, con movernos en su poder, no solamente en nuestras fuerzas. El fundamento ya está puesto, es el Mashiach y es la Torah, ya está puesto el fundamento. Y Él quiere ayudarnos y quiere levantarnos. Tenemos que aprender a ajustar en nuestro ruach, en nuestro espíritu, lo que somos. ¿Qué eres? ¿Qué crees que eres como persona, como ser humano? Pero algo muy importante es lo que puedes llegar a ser en Él. Y lo que puedes llegar a ser para ti mismo, en crecimiento y ser bendición para otros. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? ¿Y qué puedes llegar a ser? Él trabajó con sus discípulos en estos puntos tan importantes. Así es que empieza a darles vida nuevamente, ánimo, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu. Se estaban vaciando, reciban y llénense del Ruach para subir de nivel, levantarse, no en el intelecto, sino en el espíritu, en nuestra alma. Cuando podemos elevar nuestra alma, nuestro espíritu, esa parte espiritual jala a la parte material. Pero si nosotros no nos movemos, entonces la parte material va a jalar a la espiritual para estar abajo, derribados en la lona. Por lo que es necesario no solamente pensamiento, sentimiento, pero también acción. Accionar. Si creemos a sus palabras y a sus promesas, entonces debemos de caminar y avanzar en esa fe, en ese emuná. Caminando veremos sus milagros y sus maravillas. Haciendo las cosas es que vamos a poder experimentar de su presencia, de su bendición. Él quiere edificar en nosotros para que lleguemos a ser lo que Él ha planeado. Él quiere edificarnos. Él quiere poner su ruach en nuestra vida y que nos mantengamos llenos. Él desea que su ruach esté siempre dentro de nosotros, fluyendo en nosotros, siempre.
Tiene que ser un anhelo de nosotros mismos, para que no nos movamos solo en la carne, en el intelecto, sino que nos podamos mover en el poder de su Ruaj. Así es que en este viaje de tu vida intelectual, emocional, espiritual, decía, pues no todos irán a un liderazgo como el de Kefa, como el de Shaul, pero todos vamos a un nivel alto de liderazgo, porque Él nos ha llamado para cosas grandes. ¿Están de acuerdo? No para pequeñeces, nos ha llamado para cosas grandes, para compartir de su reino. Eso es algo muy grande. Ese nivel de liderazgo en cada uno de nosotros debe comenzar con gobernarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de poner paz en nuestra mente y en nuestra alma. Tenemos que tomar control de nuestros pensamientos. Ese liderazgo tiene que comenzar en ti mismo. Quiero que vayamos otra vez. Leímos esta parte donde cuando Yeshua se presenta ahí en el mar de Tiberíades, en el lago, y les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Ya pescaron? ¿Cómo está la cosa? No, pues no hemos pescado nada. Ok, tiren la red del otro lado. Y cuando llenan las redes y van sacando todo, Él ya tenía comida para ellos. Habían trabajado toda la noche. Los pescadores trabajan toda la noche, ¿cierto o no? Tirando la red y jalándola para afuera, tirándola otra vez y jalándola, moviéndose de un lado a otro, tirando la red y jalándola. Así es que estaban cansados. Ya por la mañana Él ya está esperándolos allí. Y Él tenía alimento, tenía pescado y tenía pan para sus discípulos. Así es que cuando tú estás trabajando, esforzándote y no has pescado nada, no te preocupes. Como está escrito, no he visto nunca a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue en pan. Él tiene cuidado de ti. Tenemos que esforzarnos, eso sí, tenemos que esforzarnos, pero Él es quien proveerá al final lo que necesitamos. Así es que ya en la orilla, Él los espera: saquen los pescados, sáquenlos. Pero Él ya tenía pescado ahí a las brasas. ¿A cuánto les gusta el pescado a las brasas? Es rico, ¿no? Él les tenía pescado a las brasas y ya tenía pan allí. Los mexicanos quizás nos imaginamos, también tenía cafecito, ¿no? Yo no sé. Él tenía alimentos para sus discípulos al salir cansados, agotados. Él sigue ministrándoles. Pasó el primer día, en la noche, más noche, a los 8 días vuelve a estar ahí con ellos. Por 40 días, 3 ocasiones apareció a ellos, para darles ánimo, para levantarlos otra vez, para levantarlos. Ustedes no pueden quedarse como estaban, o solamente con recuerdos bonitos. Ustedes necesitan mantenerse con grande ánimo. Pues la tarea de ustedes no son las cosas materiales, hablando obvio de ellos, los discípulos, los Sheliachim. Para nosotros, o el resto, los que no están de tiempo completo o medio tiempo, pues hay que esforzarse. Pero recuerden, cuando nos estamos esforzando en nuestro trabajo, Él es fiel y misericordioso y bondadoso para proveerte el alimento, para ti y para tus hijos. Así es que tenemos que creerlo, por lo que podemos estar de un ánimo elevado para estar compartiendo de nuestro Mesías, para estar compartiendo de su grandeza, de su favor, para estar compartiendo de que Él no quiere que nadie se pierda. No tengas miedo de dejar de trabajar para ir a predicar. Él tiene cuidado de ti. Tienes que elevarte. Tienes que elevarte.
Tenemos un llamado: compartir las buenas noticias de salvación. Ese es el gran llamado. Esa es la grandeza. Lo demás es terrenal y se va a desvanecer con el tiempo. Los castillos que puedas elevar, no va a quedar nada. Pero las obras en el eterno, esas quedarán para siempre. Para siempre. El intelecto siempre va a estar allí como una prueba para ti mismo. Porque pues ahí es donde está el ego, sí o no. Allí en tu intelecto está esa parte del ego, que ya vimos también un poquito de esto hace unas semanas. El yo, el ello y el super yo. El super yo, wow, hasta la palabra, ¿verdad? La psique, el hombre natural. Por eso es que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Por eso nosotros tenemos que elevarnos, dejar de tener una mentalidad humana solamente, materialista solamente. Tenemos que elevarnos nuestra mentalidad, nuestro intelecto tiene que estar ajustado a las palabras del Mesías, del Eterno. Tiene que estar ajustado a las palabras de Él, a sus mandamientos. En eso tenemos que pensar. Tenemos que pensar en sus palabras, meditar en ellas de día y de noche y ejecutar, que no quede solo en saber. Así que debes edificar y evitar, tenemos que evitar todos la presunción, la altanería y la arrogancia de solo saber. Tenemos que edificar para nuestro crecimiento personal. Leamos, estudiemos, compremos libros para edificación, y cuidar que el ego no nos traicione. Crecimiento, nutrición, lo que edifica. Eres responsable de ti, de tu familia y de lo que ha sido encomendado en tus manos, las buenas noticias de salvación. Somos responsables. Necesitamos enfocarnos, no nada más en las cosas de este mundo. ¿Ven? Tenemos que enfocarnos y cuidar. Cuando el enfoque se mueve como una lente de una cámara, tienes que reenfocarte. ¿Cuánto tiempo hace que no lees? Pues, reenfócate, hermano. Reenfócate, amigo. ¿Cuánto tiempo hace que no predicas? Reenfócate. Entonces, reenfócate, porque eso está mal. Reenfócate. No puedes estar fuera de foco. Tenemos que estar enfocados. El trabajo material es necesario, pues está escrito: con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, bueno. Pero tenemos que ir más allá de las cosas materiales, tenemos que ir más allá, para que entonces verdaderamente vayamos a la grandeza. La grandeza no consiste en los bienes materiales que tenga el hombre, que pueda acumular el hombre. La grandeza consiste en la llenura del Espíritu de santidad. En eso consiste, en nada más. Porque ¿de qué sirve que yo conozca todos los misterios del mundo, lo profundo de la sabiduría, si mi alma no beneficia, si no ministro a alguien, si no ayudo a alguien, si no le muestro el camino a alguien? No sirvo para nada entonces en el reino de los cielos, nada. Así es que tenemos que enfocarnos y reenfocar nuestra vida, nuestras metas, nuestra percepción. Tenemos que reenfocarnos. No podemos permanecer así.
No se puede. Reenfocarnos. Para eso hemos recibido un intelecto. Y para eso hemos recibido la instrucción de la palabra, de la Torá, para que no nos gane el pensar como piensa el mundo, para que no nos gane el ego, para que nos enfoquemos. ¿Para qué fuimos escogidos y llamados? Díganlo así, es muy fácil, díganlo rápido. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué? ¿Para tener mucho dinero? No. ¿Para tener fama? No. ¿Para verte bien? No. ¿Para que digan que eres de la élite? No. Para buenas obras. Para buenas obras. ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Tienes buenas obras para los demás? ¿Tenemos buenas obras para los demás en estos últimos días, en esta semana? ¿Qué hemos hecho por los demás? Esa es la gran pregunta. Porque si pregunto qué has hecho para ti, no, pues aquí nos pasamos toda la noche y dicen, no, pues es que estoy haciendo, estoy en un curso, estoy por aquí, estoy por allá, acabo de invertir por aquí, por allá. Pero ¿qué estás haciendo por los demás? Eso es lo que sí es trascendente. Lo demás es terrenal. Por eso también Shaul, en medio de una comunidad, les dijo, a ver, díganme, ¿cuántos sabios hay aquí? ¿Está lleno de sabios? No. ¿Está lleno de intelectuales? No. ¿Está lleno de ricos? No. Es que eso no importa. Lo que importa es cuánto amor tienes por el Eterno para obedecerle y cuánto amor tienes por el prójimo para servirle y ayudarle. Todo lo demás es extra, secundario. Tenemos que reenfocarnos. Enfoque, aplicación, perseverancia y acción. Eso es lo que necesitamos. Son tiempos en que muchas cosas nos están robando la vida, horas, tiempo de vida, y no estamos haciendo por el reino del Eterno, sino nos están robando la vida, lo que quieran, la tecnología, lo que quieran. Cada uno tiene que analizarse y enfocarse. ¿Qué es lo que le está robando la vida y el tiempo para servir al Eterno? No basta con venir al Shabbat, no basta con reunirse, que es mandamiento, tenemos que reunirnos. Porque aquellos que no se reúnen pues están haciéndose a un lado de su responsabilidad, de su comunión unos con otros, de adorar juntos, de mostrarse que son pueblo, no un perdido en el desierto. Pueblo. Son muchas cosas, tenemos que reenfocarnos. En nuestra alma, algo que es muy importante y tiene que ser claro, tu alma no debe secarse. Tienes que cuidar. Si sientes que tu alma se está secando, pues tienes que hacer algo rápido, porque si no, vas a padecer por mucho tiempo la recuperación. Vas a padecer hasta que te recuperes, muchísimo. Cuida tus recuerdos, tus emociones, porque eso afecta a tu alma. Cuida en dónde te atoras, con qué tipo de recuerdos y con qué tipo de emociones. Tienes que cuidar mucho eso, porque si no, tu alma se puede quedar estancada. Pero si los recuerdos son buenos, son de bendición, tu alma puede mantenerse corriendo todavía, elevándose todavía. Tienes que cuidar tus reacciones. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nuestra reacción es buena, inteligente, saludable, espiritual? ¿O tenemos que cuidar nuestras reacciones? Ahí está nuestra alma, que se revolotea por todos lados. Cuida tus actitudes, tus sentimientos, tus evaluaciones, tus pensamientos. Como dice en Yohanan 4:14, mi alma tiene sed de ti, del Elohim vivo. Por eso hacía la pregunta, ¿tu alma realmente tiene sed? ¿O con cualquier cosa apaciguas tu alma? ¿Tienes sed del Elohim realmente? ¿O con cualquier otra cosa tratas de calmar la sed? Acude a la fuente de la vida constantemente. Y es a través del Mashiach, nada más. De la persona del Mashiach.
Aquel que dijo, soy yo mismo, no soy un espíritu, soy yo mismo. Ven y toca, palpa, ven. ¿Tienen algo de comer? Quiero que tengamos comunión, vamos a comer juntos. Él es la puerta, Él es la fuente, Él es el puente, Él es el único mediador. Tenemos que tener comunión con nuestro Adón, con nuestro Rabí. Tenemos que servirle, pues Él es el Rey. ¿Es tu Rey? Tomás dijo, oh sí, Rey mío, Elohim mío. Solo porque has visto. Ahora dices eso, solo porque has visto. Dichosos aquellos que sin ver lo creen, que soy el Adón, soy el Rey. Dichosos aquellos que tienen esto bien metido en su mente y en su corazón, y que esto alimenta su alma. Debes de calmar las tormentas, vientos y tempestades dentro de ti. Y Salmo 42:2 y 63:1 habla de que la fuente de vida es el Eterno, es Yeshua. Nuestra alma solamente allí tendrá saciedad. Yeshua le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Dijo, no tienes con qué sacarla, ¿cómo te doy? Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Él es fuente de agua de vida eterna, solo Él. Así es que tenemos que acudir a Él. No busquemos en nuestra mente, no busquemos en nuestros recuerdos, no busquemos en nuestras tristezas, en las cosas materiales, busquémoslo a Él. Él es fuente de vida, solo Él. Él es el único que nos puede fortalecer y elevar. Debemos de calmar las tormentas, vientos y tempestades. Aun cuando alguien diga que tu tormenta está en un vaso de agua, bueno, pues si es así de pequeña, pues qué más fácil es, ¿no? Entonces, sea grande o sea pequeña, tenemos que ver la manera de que se calmen esas tormentas. Por más difícil que sea la situación, no podemos dejar de ser discípulos, no podemos dejar de honrar y obedecer al Rey. Por más difícil que sea la situación, no podemos irnos y internarnos en la selva o irnos al desierto. ¿A dónde huirás de su espíritu? ¿Dónde te esconderás de su presencia? Él quiere elevarte, quiere llevarte de tus tristezas, de tus angustias, de tus abatimientos a la grandeza. Pero cada uno va a tomar la decisión si eso es lo que quiere verdaderamente. Ya dije, del intelecto es al ego, psique, que en el alma, nuestra alma no debe de secarse. Nosotros somos responsables de nuestra alma, de nuestra vida, primero. Después los dirigentes y después el Eterno. Cada uno decide hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer. Y en el espíritu, la espiritualidad en tu vida tiene que tener un desarrollo. El espíritu del ser humano necesita desarrollarse, necesita crecer, quien quiera que sea. Pero el espíritu de un creyente, de un discípulo del Mashiach, pues debe también de crecer en espiritualidad, debe tener un desarrollo. Y el Eterno quiere que tengas un desarrollo humano como humano, pero quiere que tengas un desarrollo también en el espíritu. Salmo 51:10 dice, espíritu recto me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto me sustente todos los días. Renueva en mi espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada día tenemos que estarnos comunicando con Él. Nuestro espíritu no puede quedarse tampoco como simplemente un aliento de vida.
nuestro espíritu también tiene que estar bien conectado con las cosas de arriba. La vida devocional es importante, la práctica de la fe, de la emuná. Ejercítate en la fe. Es un consejo de Shaul. Ejercítate en la fe todos los días. Ejercítate en la emuná, la fe obediente. Haz cosas en lo espiritual. Haz cosas por los demás. Tenemos que volver a enfocarnos. Un enfoque en la vida devocional. Un enfoque, una vida de proyecto. Más allá de lo personal. Está bien, proyectos personales. ¿Y los proyectos en Dios qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? No solo tengamos proyectos personales, tenemos que tener proyectos espirituales, personales, familiares, de comunidad, claro, también. Pero primeramente son personales. Tú eres un siervo del Eterno, debes de tener enfoque y debes de tener también proyectos espirituales. Eres parte de una familia, tu familia tiene que tener proyectos espirituales. ¿Qué hacer como familia por los demás? Como comunidad hemos tenido esa batalla. Porque si falta en lo personal y falta en lo familiar, obvio que como comunidad pues va a estar con muchas fallas. Tenemos que crecer en todo esto. Una vida emprendedora en todas las áreas. Lucha por tus proyectos, pero también proyéctate en lo espiritual. Una actitud elevada de vencedor, con emuná. Las cosas sí se pueden, pero tenemos que luchar fuertemente. ¿Cuántas veces lanzaron los discípulos las redes a un lado y al otro del barco? En toda la noche. ¿Se pueden imaginar? ¿Cuántos han visto pescadores en la acción tirando las redes en una barca mediana? ¿Sí? Docenas de veces la lanzaron, cientos de veces, cansado, unas redes gruesas y mojadas, no sabes cuánto cuesta, se lastiman las manos. Y toda esa noche estuvieron duro. Tenían un proyecto pequeño, ir a pescar para comer, ¿no? Es bueno tener proyectos de vida, pero él les recuerda que hay un proyecto mayor que para eso los llamó. Por eso ya les tenía comida en la playa. Por eso ya les tenía comida. No esperó a que cocinaran, él ya les tenía preparado. Tus proyectos de vida son buenos, pero tienes que poner proyectos encima de tus proyectos de vida. Los espirituales tienen que estar ahí más altos, porque son los que trascienden para vida eterna. Hay un pasaje muy bonito, dice: he aquí que mi siervo tendrá éxito, hablando del Mashiach. Pero también Yeshua el Mashiach dijo: porque donde yo esté, estará también mi servidor. Y mi servidor, que me sirve fuertemente, también tendrá éxito. Muchachos, no han pescado nada, tírenla en este momento del otro lado. Y él hizo el milagro, se llenó de peces. Mi siervo tendrán éxito si me sirven de todo su corazón. Mis siervos tendrán éxito si me aman con todo su corazón y me sirven y me obedecen. Siempre tendrán éxito. Debes de tener y elevarte a una actitud elevada de vencedor y una actitud inquebrantable, sobre todo en las cosas espirituales. Si las cosas materiales se pueden, como dice en el lenguaje popular, si de tercos y tercos y tercos hasta que nos salen las cosas, ¿no? El que porfía mata venado. Hay muchas frases. Una actitud inquebrantable para lograr las cosas. Cuanto más en lo espiritual. ¿Por qué no somos así en lo espiritual? Hago la pregunta, me incluyo para que todos estemos adentro. ¿Por qué no somos así en lo espiritual? Por si no, ya le hice 4 visitas a la persona y como que no se interesa. Pero si tú tienes un proyecto, haces 4 y 40 y 400 veces hasta que logras lo que es benéfico para ti. Tenemos que ver como si fuera benéfico para nosotros lo que hacemos para el Eterno,
como si el beneficiado fueras tú. Todo lo que hagas para el Adón, hazlo de todo corazón. O sea, de palabra o de hecho, hazlo bien, porque es como para el rey. Hay que hacerlo bien. Igualmente, con actitud de vencedor, una actitud inquebrantable, y eso lo tienes tú adentro de ti. Tú decides si tu actitud es inquebrantable o te doblas. Tú lo decides. Nadie más. Nadie más. Hay una película hablando de la frase, se llama Inquebrantable, de veras, se las recomiendo. Es solo una pequeña muestra de algo. Hay muchas películas, libros. Puedes adquirir la película, pero mejor adquiere esa manera de ser y de pensar, esa actitud. Adquiere la actitud inquebrantable en las cosas espirituales y tendrás éxito espiritualmente hablando, y lo demás viene por añadidura. Todos lo sabemos, ¿verdad? Porque si amas al Señor como se debe, al Adón como se debe, le rindes tu vida, le amas, le sirves, pues todas las cosas vienen por añadidura. Todas. Es su promesa. En ti haremos proezas. Él dijo: aquí yo les doy potestad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Ahí está. Sopló. Reciban el Espíritu. Reciban el Ruach de poder. Ahora vayan y háganlo. Manténganse elevados, manténganse creyendo, no se dejen aplastar por las cosas de este mundo, porque aquí tendremos aflicción, pero debemos de confiar. Él ha vencido al mundo. Es tiempo de reenfocar, es tiempo de analizar las cosas tal cual son, de acuerdo a su Torah, dejar a un lado nuestras maneras de ver las cosas. Y tenemos que verlas como Él las ve. Tenemos que pensarlas como Él las piensa y tenemos que hacerlas como Él nos ordena. Existen infinidad de libros, discursos, películas. Por sobre todo eso, su palabra es la verdad. Sus instrucciones son vida. Sus misbot, sus mandamientos, son para protección, para bendición, para exaltación de Él cuando los obedecemos. Así es que una frase para cada día para nosotros: pienso, analizo y actúo. Pero no pienso como yo, como tal, sino como Él. Pues se supone tenemos la mente del Mashiach. Así es que nuestros pensamientos son o espirituales o carnales. Si son espirituales, son elevados, elevadísimos, conforme a la mente del Mashiach. Porque si no, entonces son carnales, terrenales, solamente. Pienso, analizo y decido. Eso sucede con los discípulos por esos primeros 8 días. Y en la tercera vez que se reúne con ellos, por 40 días estuvo con ellos para ubicarlos, sacarlos del dolor, de la angustia, de la tristeza, de todo, decir: a ver, aquí los quiero, conscientes, reciban mi espíritu. Y después de animarlos en esos 40 días, después de eso, pues lo que ya sabemos todos. Que Él se elevó enfrente de ellos y les dejó la encomienda más grande para los discípulos de Yeshua: vayan y hagan discípulos. Esa es la tarea. Esa es la tarea más grande, que creamos en Él y que lo obedezcamos. El primer capítulo de Hechos de los Sheliahim
Verso 3, a ellos se les presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, indubitables, durante 40 días. Ellos lo vieron y Él les hablaba acerca del reino de Elohim. Los estuvo motivando. Enfóquense. El reino de Elohim, no esta tierra. El reino de Elohim, no otra cosa. Y estando juntos les mandó, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el cumplimiento de la promesa de mi Padre, la cual me oyeron hablar. La promesa de mi Padre, que coincidía, ¿no?, con los días de la fiesta. La fiesta era ser llamados, ir al gran templo, llevar las ofrendas, pero aquí Jesús está diciendo que hay algo detrás de esto y que es más grande. Verso 4, una vez más, y estando juntos les mandó, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar. De esa promesa, porque Yohanan, a la verdad, sumergía en agua, pero ustedes serán sumergidos en espíritu de santidad, en fuego, dentro de pocos días. Así que los que estaban reunidos le preguntaron, Maestro, ¿en este tiempo es que has de restituir el reino de Israel? Él respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos lo miraban, lo elevaron, fue elevado, y una nube lo recibió y lo ocultó de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, a medida que él se alejaba, sucedió que dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Yeshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y cuando entraron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Kefa, Yohanan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartimeo y Mateo. Jacob, hijo de Alfeo, Simón el patriota y Judá, el hijo de Jacob. Regresaron a su refugio, a ese refugio que tuvieron por los últimos 40 días. Pero allí mismo, en ese refugio de temor, de angustia, de casi como ese cuarto donde mucha gente suele ir para esconderse, el cuarto oscuro, hundirse ahí un rato y llorar y tirarse. En ese mismo lugar vino un viento recio, alumbró todo y dejó de ser un lugar de ir a lloriquear. Se convirtió en un lugar lleno de poder. No fue más un lugar, un escondrijo. Ese llegó a ser un lugar de poder, de bendición. Así es que el lugar secreto, donde mucha gente va a llorar, a moquear, a angustiarse, a estar en lo oscuro, debe volverse el lugar secreto donde te encuentras con tu Maestro. Ese debe ser el lugar secreto donde tienes comunión con tu Mesías. Ningún rincón oscuro para los discípulos. Eso está prohibido. Busca el lugar secreto donde te encuentres con Él. Eso es lo mejor que puedes hacer. Si quieres ser productivo, bendecido, si quieres hacer cosas grandes, no vayas más al cuarto oscuro, que ese rincón, que ese lugar oscuro se convierta en un lugar de luz, de poder, de autoridad, de unción, de bendición, de gozo, de alegría. Dejar de estar en angustia, dejar de estar en tristeza, es tu responsabilidad. Pasar entonces de un lugar triste, de abatimiento, a la grandeza. Ahora tienes las claves, está en ti, en nadie más. Ejercítate en la emuná, sirve al Eterno, enfócate
Entrégale el 100% de tu mente, el 100% de tu alma, el 100% de tu corazón, el 100% de tus pensamientos, sentimientos, emociones, y verás el cambio. No te quedes con nada. No sirve. No sirve. En el reino de Dios eso no sirve. Para muchas otras cosas podrá servir, pero en el reino del Eterno no sirve eso. Así es que yo les animo a que en estos días, en este tiempo, previos a la fiesta de Shavuot, que aún faltan muchos días, que hagamos un análisis de esto, de esos acontecimientos en los discípulos, que hagas un análisis de tu vida, qué es lo que te está estorbando, qué es lo que te tiene angustiado, qué es lo que tiene con temor, qué es lo que te tiene ahí con pensamientos de tristeza. Eso no debe estar allí. En Él somos más que vencedores. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Déjate, pídele, clámale y conviértete en un discípulo lleno de poder, lleno de unción, lleno de acción y lleno de resultados. Está en ti. Él está dispuesto. ¿Tú quieres? Está en ti. Así es que el resto te toca a ti. Solamente yo puedo decir: Padre, ayúdalos, fortalécelos, bendícelos, muéstrales, sacúdelos un poquito para que tomen conciencia de sí y que tengan después las fuerzas que tú les das, nos das a todos para hacer cosas grandes. Amén. El Eterno y Todopoderoso nos bendiga. Padre, en tus manos están tus hijos, tus siervos, tus discípulos, todos aquellos que están en angustia algunos, en dificultad otros, en tristeza otros, pero que tú los quieres a todos y nos quieres a todos en la grandeza, en poder de tu Ruach HaKodesh, que derrames sobre cada uno de ellos grande bendición y que cada uno de ellos tome responsabilidad y enfoque y nos levantemos en estos últimos tiempos. Se requiere de ese servicio y esa entrega a ti y que veamos tu Shekinah sobre esta tierra. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja, Yair Adonai Banabeleja Bijuneja, Yisad Adonai Banabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua, Meshihainu. Amén. Amén. Gracias, Padre. Tú guardarás en completa paz a aquellos que han puesto su confianza en ti, y tú nos fortalecerás hasta el día de tu venida. Pues es tu promesa: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de este tiempo, hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Shalom, hasta la próxima.